Bienvenidos a clase. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre agrupación de resistencias en un circuito mixto. Esto se va a poner feo. El enunciado dice: calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito. Y nos muestra este circuito que tenemos a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué sucede con la corriente eléctrica. ¡No hay problema! La fuente, que podría ser una pila o una batería, por ejemplo, es la que genera la diferencia de potencial entre esta punta del cable y esta otra punta del otro cable para que los electrones circulen. Y electrones circulando o electrones en movimiento no son más que corriente eléctrica. La corriente eléctrica la vamos a representar con la letra I. Si la corriente eléctrica no cambia, el circuito está en serie. ¿De qué está hablando? En cambio, si la corriente eléctrica cambia, el circuito está conectado en paralelo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos resistencias y por ellas pasa la misma corriente, o sea, el valor de la corriente no cambia, esas dos resistencias estarían en serie. Si yo tengo dos resistencias y por ellas la corriente sí cambia, es decir, por una resistencia circula una corriente distinta que por la otra, entonces están en paralelo. El flujo de electrones que viene por acá, cuando llega a este punto, se divide. Parte de la corriente eléctrica que atraviesa R1 va a seguir por acá abajo, vamos a llamarla I2, y parte de la corriente no va a seguir por acá abajo, sino que va a seguir por R4. Va a atravesar a R4, vamos a llamarla I3 para ponerle otro nombre. Sí. Entonces, por R3 pasa I2 y por R4 pasa I3. Yo no sé cuánto valen I2 e I3, no conozco los valores de corriente de cada una de estas. Pero sí estoy seguro que no son la misma corriente. La corriente que está pasando por acá es distinta que la corriente que está pasando por acá. Entonces, como la corriente sí cambia, están conectadas en paralelo R3 paralelo con R4. No me hable con trabalenguas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar esas dos resistencias en paralelo. La ecuación de agrupación en paralelo es 1 sobre la resistencia que quiero agrupar es igual a 1 sobre la suma de las resistencias que voy a agrupar. En este caso son R3 y R4. Entonces va a ser 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Si acá hubiesen más resistencias en paralelo para agrupar, las seguiría sumando, pero no hay más por suerte. Ahora simplemente reemplazamos. R3 vale 150 ohms más 1 sobre R4 que vale 350 ohms. 350 ohms. Pues está muy fácil. Pues qué pasa. Muerto, pues no seas ridículo. La suma de estas dos fracciones con ayuda de nuestra amiga la cálculo es 1 sobre 105 ohms. Ah, lo que es la ciencia. No perdamos de vista que R34 es nuestra incógnita y está del lado izquierdo del igual. O sea que la voy a pasar para el lado derecho. Como R34 está dividiendo, la voy a pasar hacia allá multiplicando. Entonces, 1 igual, 1 sobre 105, 1 sobre 105, y ahora este R34 que estaba a la izquierda del igual dividiendo, lo voy a pasar acá al lado, es decir, acá al lado, multiplicando. R34. ¿Qué? Como R34 sigue siendo mi incógnita y está del lado derecho del igual, voy a tratar de dejarlo solito. Esta fracción que está acá molestándome, la voy a pasar hacia el lado izquierdo. 1 sobre 105 avos está multiplicando. Entonces voy a pasarla hacia el lado izquierdo, dividiendo. El que ya está del lado izquierdo, el 1, dividido el que está pasando hacia el lado izquierdo, 1 sobre 105 ohms. Igual, y del lado derecho solito me quedó R34. ¡Brujo!
Es decir, que esta división da 105 ohms. Igual a R3, 4. Oye, despacio, cerebrito. O sea que ahora, en vez de existir R3 y R4, hay una sola resistencia de 105 ohms. En vez de estar R3 y R4 no existen más. Ahora me quedó una sola resistencia en reemplazo de estas dos anteriores. Qué trucazo, ¿no? Y si le presto atención, la corriente que venía antes producto de la pila o de la batería, que pasaba por R1, esta corriente, ahora cuando atraviesa R1 pasa por R34 y desde acá sigue hacia R2, porque no hay otro cable hacia donde se pueda desviar. O sea que por R1, por R34 y por R2, por todas pasa la misma corriente. Si la corriente no cambia, el circuito está en serie. Ah, está bien, ya entendí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agrupar R1 con R2 con R34. Lleva el chanfle. R1, R2 y R34. Para eso seguimos la ecuación de agrupación en serie, que simplemente es la suma. La resistencia total equivalente o final del circuito va a ser la suma de todas las resistencias que aparezcan en serie. Si hubiese más resistencias en serie, las seguiría sumando, pero en este caso solamente hay 3. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ahora reemplazamos. R1, que vale 100 ohms, R1 100 ohms, más R2, que vale 200 ohms, más R3, que vale 105 ohms, que era el valor que habíamos calculado anteriormente. ¿Qué es esto? Es decir, que R total es 405 ohms. No es justo. Usted contesta las más fáciles y a mí me deja la más difícil. Lo que significa que ahora hay una sola resistencia de este valor de 405 ohms. Estas 3 resistencias fueron agrupadas, reemplazadas por una sola de este valor. O sea que el circuito inicialmente era así y me estaría quedando con una sola resistencia total o equivalente, que es la que me está pidiendo calcular. Bien hecho.